Muy buenos días. Vamos a informar el día de hoy sobre los programas de bienestar. Es lo que más me llena de orgullo y lo que tiene que ver más con la justicia social, con lo humano, el que podamos orientar el presupuesto público, que es dinero de todos, que es dinero del pueblo, a apoyar a la gente que más lo necesita. Esa es la esencia de nuestro gobierno. Y vamos a informar de cómo se llevan a cabo estos programas de bienestar. Ayer me preguntaban sobre los deseos para el año próximo. Pues un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia, que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida, falleciendo seres humanos mexicanos y de otros países del mundo. Mi segundo deseo es que continúe la fortaleza cultural de México, que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural de México. Que no olvidemos de dónde venimos, que somos herederos de grandes civilizaciones y que eso es lo que nos da fortaleza e identidad. Que no reneguemos de nuestro origen. Que el que no sabe y no se siente orgulloso de donde viene, nunca sabrá hacia dónde irá, hacia dónde se dirigirá. Y lo tercero que deseo es que haya menos pobres, que no falten los satisfactores básicos, la alimentación, que nadie padezca de hambre. Y que se tenga para el estudio, para la salud, para la vivienda, desde luego el trabajo, el ingreso que alcance para lo indispensable, para lo
necesario, para lo básico. Y que todos seamos felices, pensando, como siempre lo he dicho, que la felicidad no solo es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Y este año nos fue mejor. Ese es mi balance, que el año pasado. Y el que viene va a ser un año todavía más bueno. Tengo fe en el porvenir. Y no hay que perder la esperanza. Vamos a dar a conocer los programas de bienestar. A lo mejor no va a haber tiempo para muchas preguntas porque voy a salir, voy a Palenque. Voy a Palenque, se va a quedar Adán López Hernández, pendiente. No son muchos días. Ya nos vemos de nuevo el lunes aquí, pero se va a quedar el secretario de Gobernación. Entonces, si les parece, comenzamos con el informe sobre bienestar, si nos alcanza el tiempo, porque yo voy a estar aquí hasta las 8, o sea, tenemos tiempo, y si terminan de exponer, que además lo van a hacer con brevedad, porque breve y bueno, doblemente bueno, y nos alcanza el tiempo, contestamos algunas preguntas. ¿Empezamos? Con el permiso del señor presidente, el secretario de Bienestar, vamos a dar el informe sobre las pensiones y programas de bienestar que nos toca coordinar. ¿Sí me ayuda? La pensión de adultos mayores cierra este año con 9.311.834 derechohabientes que ya tuvieron acceso a su pensión. La inversión social final de este año son 150.000 millones de pesos. Si ustedes recordarán, el señor presidente en marzo de este año presentó un plan especial para la pensión de adultos mayores. Adelante. Este plan consiste en incrementar de manera anual el 20% del monto de la pensión para nuestros derechohabientes. Pero ese plan empezó este mismo año, inicialmente con el 15%, de tal manera que de 2018 a 2021, en este año, se incrementaron, la pensión pasó de 1.160 pesos a 3.100 pesos bimestrales. Este mismo año se aumentaron 400 pesos y para el año 2022 el monto de la pensión será de 3.850, lo que significa que durante estos 3 años ha habido un incremento de 2.690 pesos en el monto de la pensión que ya están recibiendo los adultos mayores. En términos presupuestales, ¿nos ayudan con la que sigue? En la inversión anual, en el 2018 se invertían 43.000 millones de pesos y para este 2022 se van a invertir 238.000 millones de pesos, que es el presupuesto que autorizó la Cámara de Diputados a propuesta del señor presidente.
lo que significa es que estaremos llegando casi a un incremento de 200,000 millones de pesos, poco menos, en esta pensión, y hemos incrementado el número de derechohabientes. Tomamos la pensión en 5 millones cuando llegó esta administración, y para el 2022, en enero, estaremos duplicando a este número de beneficiarios y llegaremos a 10.3 millones de ellos. Adelante. En el caso de la pensión para personas con discapacidad, tenemos en esta pensión a 966,608 niñas y niños. Es el cierre final del año con una inversión de 15,576 millones de pesos. En el caso del programa de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, estamos llegando a este cierre final con 266,339 madres trabajadoras y niños beneficiados, con una inversión de 2,500 millones de pesos. En este año, como ustedes saben, el programa de emergencia social brindó apoyo a las personas damnificadas por algún desastre natural. Y a partir de este año se ha dispersado a través de este programa de emergencia social y se han beneficiado 142,138 familias con una inversión de 3,320 millones de pesos. Ese es el informe de los programas de bienestar. Gracias. Buenos días a todas y todos. Con su permiso, señor presidente. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez tiene a su cargo 3 programas prioritarios para el Gobierno de México. El primero de ellos es la beca de educación básica para el bienestar Benito Juárez, en el que atendemos niñas y niños que estudian el preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas, y priorizando sobre todo a aquellas escuelas que se encuentran ubicadas en localidades indígenas y de muy alta marginación. En este año 2021 atendimos a cerca de 5.3 millones de niñas y niños estudiantes en este tipo en este nivel educativo. La inversión anual, la inversión social anual durante todo el año fue de 30,000 millones de pesos solo para este programa. Para el próximo año ya está aprobado y publicado en nuestras nuevas reglas de operación un nuevo monto que será de 1,680 pesos bimestrales para esta beca. En el caso de la beca universal para estudiantes de educación media superior, es decir, aquellos estudiantes que estudian el bachillerato, este año, en el 2021, atendimos a 4.1 millones de estudiantes durante todo el año, con una inversión social anual de 32,000 millones de pesos. Para esta beca, el siguiente año, 2022, también ya está aprobado y publicado en nuestras reglas de operación el nuevo monto, que será también de 1,680 pesos bimestrales. Finalmente, nuestra beca para estudiantes del nivel licenciatura tuvo un total de 410,000 estudiantes atendidos durante todo el año, con una inversión social anual de 9,000 millones de pesos. Para esta beca, el próximo año tendremos un monto ya aprobado de 2,450 pesos mensuales. Sería todo. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, buen día a secretarias, secretarios, subsecretarios, compañeros de gabinete, medios y a todos los que nos siguen en transmisión. Agradezco y me honra formar parte de este presidium representando el programa La Escuela es Nuestra, uno de los programas prioritarios de esta administración. El programa La Escuela es Nuestra tiene como principios fundamentales la transparencia, autogestión comunitaria, toma de decisiones y trabajo colectivo, el fomento de la economía local y evitando así la intermediación en el manejo de los recursos. Debido al anterior y como se señaló desde los orígenes del programa, es importante apoyar de manera directa a la gente y entregar a las comunidades lo que les corresponde. Ese es el verdadero objetivo de este programa. Destinar el presupuesto de manera directa a cada escuela para que madres y padres de familia, en colectivo con los maestros, mejoren sus espacios educativos.
Como podemos apreciar en la siguiente diapositiva, en el 2021 se destinaron apoyos a 68,670 escuelas que conformaron su Comité Escolar de Administración Participativa, distribuidos proporcionalmente a la cantidad de escuelas existentes en los diferentes estados de la República. La diapositiva también refleja el presupuesto ejercido total de 13,590,700,000 pesos ejercidos. Ahí lo vemos en su distribución por entidad, teniendo como localidades prioritarias poblaciones con alto índice de marginación, comunidades indígenas y carencia de servicios básicos, sin dejar de lado el resto de la República. Tenemos el ejemplo de Veracruz, al que destinamos 8,448 apoyos. También tenemos el caso de Chiapas con 11,000, el caso de Guerrero, que también está con 5,500 cerca, y Oaxaca con 8,870. Continuaremos con la encomienda de beneficiar a más planteles de acuerdo con el número de alumnos. Si es una escuela de 1 a 50 alumnos, se otorgan 150,000 pesos. Si la matrícula es de 51 a 150 alumnos, 200,000 pesos. Y de 50 alumnos en adelante serán 500,000 pesos. Por otro lado, nos sumamos al esfuerzo ante el regreso a clases por la pandemia del COVID en el periodo comprendido entre septiembre a diciembre, y se les recomendó a los comités que el uso de los recursos del programa se utilizaran en obras que contribuyeran a mejorar los servicios básicos de saneamiento e higiene. Y como lo ha encomendado el presidente, vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar siempre a todos y le vamos a dar preferencia a los más vulnerables. En este caso, pues es la atención que tenemos en la escuela es nuestra, y es cuanto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos. En lo que respecta al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que tengo bien coordinar, comentar que el programa, como bien sabrán, es un programa que se encarga de la capacitación de los jóvenes en centros de trabajo que participan también en el mismo programa, y los jóvenes que se capacitan reciben mes con mes una beca por el equivalente de un salario mínimo. Esto con el objetivo de quitar así la base material de las desigualdades y los problemas estructurales vinculados a la juventud, que facilitaron con ello la vinculación de este segmento etario en actividades que no necesariamente o que significan actividades con problemas con la ley. Decir en ese sentido que en el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro tenemos datos que destacar, porque dentro de los 3 años de funcionamiento de este programa son 2,105,000 jóvenes aproximadamente los que han sido beneficiarios de y decirles también que esto ha significado una inversión social en la juventud durante estos 3 años de 67,558 millones de pesos, lo cual lo hace un programa único en América Latina. Es un programa que tiene una inversión monumental y sin igual por la juventud. Y el programa, derivado también de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, la ENIG, del 2020, esto levantado por la INEGI, se realizó un estudio de la CONASAMI, en donde este estudio, con el nombre de El efecto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro durante la pandemia, nos dio como resultado que los jóvenes tienen 46,2% de tasa de colocación, es decir, logran con ello la posibilidad de conseguir un trabajo una vez participando en el programa. Esto es el doble de la tasa de lo cual normalmente tienen los jóvenes como posibilidad de encontrar un trabajo. En ese sentido, el programa potencia estas capacidades. Y en el caso particular del año 2022, ¿qué es lo que tenemos para el próximo año? De entrada, la meta de vincular a cerca de 340,000 jóvenes
para, por supuesto, que tengan la posibilidad de capacitarse dentro del programa y recibir mes con mes una beca por el equivalente del salario mínimo hasta por un año. Y el presupuesto aprobado para esto es de 21.600 millones de pesos, aquí en el desglose en particular, 21.696 millones de pesos, con 592.599 pesos, ¿no? El monto de la beca, decirles que también derivado del anuncio hecho por la CONASAMI del aumento del salario mínimo, pasamos así de una beca de 4.310 pesos del año 2021 a una beca de 5.258 pesos en el año 2022. Con esto, pues bueno, se demuestra el compromiso del gobierno con la juventud y de seguir, pues por supuesto, incrementando las oportunidades para todos los jóvenes. Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, nos apoyan con la presentación. Vamos a informar el programa Sembrando Vida, cómo cerramos este año. La meta para alcanzar son 1.125.247 hectáreas. Llevamos un avance de 1.089.210 hectáreas. Árboles sembrados, la meta es para sembrar 1.188 árboles. Llevamos un avance de 743.554 árboles plantados, un avance del 62%. Nos faltan por sembrar, que íbamos a alcanzar la meta en julio del 2022, 400 millones de plantas. Tenemos 18.000 CADs, 14.621 viveros, 14.621 biofábricas. La que sigue, por favor. Estamos en 20 estados, 28 territorios, 983 municipios, 23.763 localidades y 8.995 ejidos. El presupuesto en el 2019 fue de 15.000 millones de pesos, 2020 28.504 millones de pesos, el presupuesto 2021 28.930 millones de pesos y el presupuesto aprobado para el 2022 es de 29.903 millones de pesos. Tenemos 450.000 sembradoras y sembradores y el próximo año vamos a incrementar 10.000 sembradores y sembradoras más en la montaña de Guerrero, ¿no? Ese es cuanto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Me permitiré hacer un informe muy breve del avance del ejercicio de los programas sociales en el ejercicio 2021. Tenemos muy buenas noticias. El presupuesto en su conjunto de los programas sociales está incluso por encima del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en el presupuesto original. El monto aprobado es de 328.000 millones de pesos. Sin embargo, a la fecha, monto que puede incrementarse un poco, tenemos ya un avance del 103.7%. Esto es 340.000 millones de pesos ejercidos al día de hoy. Los programas que han tenido un mayor avance, incluso por encima del presupuesto original, son, por supuesto, como lo informaba la subsecretaria Ariadna, la pensión del adulto mayor, con un avance del 110%, derivado, por supuesto, del incremento en los padrones, así como el monto de los apoyos que se dio a partir de julio. Otros programas están, la mayoría, en un avance muy cercano al 100%. Destacan el programa de jóvenes construyendo el futuro, o tenemos también cercano al 100% el programa de Sembrando Vida, el programa de becas. Pesca ya está en un 107%, tenemos el programa de producción para el bienestar con 99%, y tenemos entonces muy buenas noticias para este cierre de presupuesto. La siguiente lámina nos muestra el presupuesto autorizado para estos programas sociales en 2022.
Tenemos con la aprobación de la Cámara de Diputados un refuerzo a estos programas tan importantes que permiten atender a la población más vulnerable. Destacaría que los programas todos o se mantienen o están teniendo crecimientos importantes. Podemos observar en la lámina que el primer programa es el de pensión para adultos mayores, con un presupuesto de 238,000 millones de pesos, lo que implica un 69% de crecimiento. Esto es casi 100,000 millones de pesos más que permitirán seguir atendiendo a esta población y llegar al 100% a partir de 65 años en adelante. Tenemos otro programa importante que se incrementa, el programa de la pensión para personas con discapacidad, con 20,000 millones de pesos, lo que representa un 16,3% de crecimiento. El de Jóvenes Construyendo el Futuro, con cerca de 22,000 millones de pesos. El programa de becas, con 82,600 millones de pesos. Y el programa de fertilizantes, 5,200 millones de pesos, lo que representa 162% de crecimiento respecto al presupuesto aprobado 2021. Y en la última lámina, muy brevemente destacaría que en suma, con el presupuesto que el Gobierno de México ha estado destinando a la población, se atiende ya 23 millones de beneficiarios, lo que representa el 65% de los hogares, con un presupuesto aprobado para 2022 para estos programas de 445,520 millones de pesos, cifra histórica superior en más de 100,000 millones de pesos respecto al presupuesto aprobado en 2021, lo que representa un crecimiento porcentual de 30% respecto al que tenemos este año. Es cuanto. Muchas gracias. Pues eso es. Uno, lista. Pero de todas maneras tú estás primero porque ya llevas tiempo preguntando, levantando la mano. Luego Ramón, Amir y Marco, y los que alcancen. Y ya los que faltarían serían mujeres. Sí. Porque estaban. Sí. Señor presidente, buen día. Antes que todo, feliz año para todos. Estamos unos días. Aprovechando que está Victoria Rodríguez, pues es su último día oficialmente como subsecretaria de Ingresos. ¿Qué mensaje le daría a ella? Va a estar en el Banco de México, va a encabezar esa institución que es pilar en la economía de nuestro país. De inicio, ¿qué mensaje le daría a ella o cuáles serían las palabras que tendría para ella? La primera mujer, por cierto, en la historia del Banco de México. Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, yo todavía soy la subsecretaria de Egresos hasta el 31 de diciembre. Todavía estamos totalmente dedicados a cerrar para entregar buenas cuentas. Por un lado, le compartiría, me siento honrada de que el señor presidente me haya considerado, me haya propuesto y designado para este tan alto cargo en nuestro país. Como ya señalé en mi comparecencia en el Senado, pues el Banco de México es una gran institución que cuenta con un equipo muy sólido, donde realmente, como lo señalaba en ese momento, pues hay que cumplir con el mandato que está muy claro del Banco de México, que es mantener el nivel de precios, que es un mandato que además beneficia a las personas más vulnerables. Cuando hay inflación, los más afectados justamente es este sector. Entonces, mi compromiso, como ya lo señalaba, y no solamente el mío, sino del mandato normativo o el andamiaje institucional que tiene el banco, es cumplir justamente con ese mandato. Como mujer, ¿qué significa para usted este encargo, ser la primera mujer en la historia en presidir el Banco de México? Bueno, pues me siento honrada, soy muy afortunada en tener este nombramiento y haré todo mi esfuerzo, como lo he hecho en todos los cargos que he tenido, para cumplir pues como funcionaria, en este caso como mujer, para cumplir completamente con el mandato que tiene esta gran institución. Muchas gracias. Señor presidente, sí se sabe, ¿no?, de que es ya a partir del año próximo Victoria va a ser la gobernadora
del Banco de México. Pero todavía está trabajando en estos días para los cierres, porque es subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda y en efecto va a ser la primera mujer presidenta, gobernadora del Banco de México. Y nosotros también le deseamos que le vaya muy bien. Vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de respetar la autonomía del Banco de México, de no meternos, porque es una institución autónoma, de conformidad con la Constitución, no depende del Ejecutivo, no depende de la Secretaría de Hacienda, es una institución que, como lo ha dicho aquí Victoria, tiene como propósito el que se lleven finanzas, se logre una administración en las finanzas públicas sanas y su objetivo principal es que no haya inflación, el lograr el que no haya inflación, porque como ella misma lo acaba de decir, si hay inflación se afecta a todos y se afecta más a la gente humilde, a la gente pobre, porque por lo general, y eso pasó en todo el periodo neoliberal, los aumentos al salario mínimo siempre se quedaron abajo de la inflación. Si el salario mínimo aumenta 5% y la inflación desde el 10%, pues el salario mínimo se reduce, tiene menos capacidad de compra, se pierde poder adquisitivo. Y eso fue lo que pasó en todo el periodo neoliberal. Por eso, hace 30 años, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla y ahora alcanza, y eso que hemos aumentado el salario mínimo, pues a partir del día 1 va a incrementarse desde que estamos en el gobierno en alrededor del 70%. Sin embargo, solo alcanza hoy para comprar 8 kilos de tortilla, porque cuando llegamos al gobierno alcanzaba para 5,5 kilos, y con todo lo que hemos aumentado no llega a 8 kilos. Ya con el incremento del año próximo esperemos que llegue a 9 a 10 kilos de tortilla el salario mínimo. Entonces, una función del banco es control de inflación, y otra que nos gustaría mucho, pero que nada más opinamos, es que también se impulse el crecimiento, control de inflación y crecimiento, porque se puede controlar la inflación, pero si no hay crecimiento tampoco se avanza. Es como el símil, tiene uno un carro, ¿no?, ya antiguo, y se calienta cuando uno lo echa a andar,
y camina, se calienta, pues eso es la inflación, el que se calienta el carro cuando empieza a caminar. Entonces, pues es muy sencillo decir, apago el carro y ya no se va a calentar. Sí, nos Pero quedamos no parados. avanza, no hay crecimiento. Lo ideal es que el carro camine sin calentarse. Esa es la función del Banco de México. Y la responsabilidad nuestra es respetar las decisiones que toma el Banco de México. Porque para controlar inflación hay veces, porque esto lo explico, porque no se conoce bien. Antes los temas económicos pues eran asuntos de economistas, así como la política asunto de los políticos, la economía asunto de los economistas, ¿no? O de los técnicos. Y no es tan complicado. Sí se puede explicar que el Banco de México es autónomo, que tiene esa función y que nosotros debemos de ser respetuosos de las decisiones que toma. Una forma que tienen para controlar inflación es, por ejemplo, el que aumenta la tasa de interés. Si hay inflación, a veces deciden aumentar la tasa de interés. ¿Sí? Si se controla la inflación, bajan la tasa de interés. Si baja la tasa de interés, pues se está estimulando la inversión, porque el dinero cuesta menos. Sí. Esas decisiones no tienen que ver con el gobierno. Si sube o baja la tasa de interés, son decisiones del Banco de México. Sus consejeros, la presidenta para el año próximo, son los que van a decidir y nosotros vamos a respetar siempre sus decisiones. Y como lo mencionó Victoria, hay gente preparada, buenos técnicos, hay otros ahí que seguramente pues fueron recomendados, ¿no? Pero sí hay gente preparada y buenos técnicos, y tenemos confianza que van a marchar bien las cosas. Y de Victoria, ¿qué puedo decir? Sí, por eso la propusimos. Es una mujer preparada, honesta, trabajadora, y una mujer como muchos, como millones de mexicanos, que es producto, es fruto del esfuerzo que viene de abajo y ha llegado a donde va a estar empezando el año próximo. Y bien merecido. Sí, exacto, sí, por supuesto. Rápidamente, dos preguntas con el tema político. El día de ayer por la noche, el Tribunal Electoral da a conocer esta decisión de que el INE no tenía la razón en el tema de
el acuerdo que efectuaron para posponer la consulta, pero le pide a Hacienda, aprovechando que está aquí todavía en la función de los dineros del país, le pide a Hacienda dotarle el presupuesto suficiente al INE para efectuar la consulta, o algo así mencionaban. Por aquí el secretario de Gobernación está diciendo que no, pero ojalá y nos pueda dar luz en ese sentido. Y el otro tema es el tema sé que no se mete en Morena, sé que usted está de licencia, pero hay controversia por el tema de las candidaturas a gobernador. Está el tema del doctor Enríquez de Durango y el tema de Susana Harp. No sé si nos puede ofrecer algún comentario de eso. Y soy Carlos Guzmán de Aba Noticias, pero no me presente. Gracias. No puedes responder. Lo segundo, como tú mismo lo acabas de decir, yo estoy de licencia. Pues básicamente la resolución del Tribunal Electoral le revoca el acuerdo que el INE había emitido, le dice que la única causa por la que se puede suspender el proceso de revocación de mandato sería porque no se reúnan el número de firmas suficientes, y le mandata a que en el caso de la solicitud de recursos tienen ellos primero que hacer sus adecuaciones presupuestales, y que si consideraran que necesitan apoyo externo, le llaman, entonces puede pedir a la Secretaría de Hacienda una ampliación de participaciones, y que la Secretaría de Hacienda está obligada a responder en tiempo y forma y de manera fundamentada, ya sea concediendo la ampliación o negándola por alguna causa. Eso es básicamente. Es muy importante la resolución de ayer, aprovechando que ya intervino Sara, si lo permites, ¿ah? Bueno, es la misma pregunta. Es muy importante la resolución de ayer, porque lo que queda claro, y es lo que debe difundirse más, saberse, gritarse a los cuatro vientos, es que va a haber consulta. Esa es la resolución de ayer. Eso es la esencia. Va a haber consulta. Hay un añadido que no es lo fundamental, porque lo principal es que se está ordenando de que se lleve a cabo, se realice la consulta, para no irnos por las ramas, porque después como que nos vamos a lo secundario, a la pacha y no al grano. Adicionalmente se dice que el INE, para hacer la consulta, tiene que hacer un ajuste a su presupuesto para financiarlo. O sea, primero tiene que hacer la consulta. Segundo, tiene que hacer un ajuste a su presupuesto, liberar fondos de su presupuesto. A ver, sería muy bueno para los analistas que se haga una revisión del presupuesto del INE. ¿Cuánto de viáticos? A ver si del presupuesto, ¿cuánto gastan en viáticos? ¿Cuánto
en compra o renta de vehículos. ¿Quiénes tienen vehículos? ¿Cuánto en combustible? En viajes. Una revisión. Y si se actúa con austeridad, se puede también hacer una reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos. ¿Cuánto ganan los consejeros? En total. Asesores. ¿Cuántos asesores? ¿Cuánto ganan? Sí, los viáticos, ahí está, comida y todo lo que implica el gasto. Entonces, ahí pueden lograr una disminución. Si ellos ofrecen, primero, también tienen que decir cuánto va a costar y cuánto van a aportar. ¿Cuánto pueden liberar de esos fondos? Y ya que Hacienda vea si puede, si tiene posibilidad, de acuerdo también a las prioridades, porque hay que seguir apoyando a los que lo necesitan, ¿cuánto podría ayudar? Si es que tiene posibilidad de hacerlo sin afectar ningún programa. Ahí hay que pensar a los que tienen que decidir, que yo creo que esto le va a corresponder al secretario de Gobernación y al secretario de Hacienda como una recomendación. Hay que ver ahora que se está recogiendo dinero mal habido, porque está cayendo dinero, no del pago de impuestos, sino de fraudes al instituto para devolverle al pueblo lo robado, de ahí pueda salir algo. Y luego también está cayendo mucho dinero de las extorsiones. Entonces de ahí puede apoyarse si es que no puede realmente con el ajuste, con el plan de austeridad, el INE tener los recursos suficientes. Esa sería la recomendación. Y aquí ya se informa, pero lo importante, regreso a lo inicial, es de que se va a llevar a cabo la consulta y todos debemos de participar, todos. Es un buen ejercicio y un precedente para que hacia adelante, si se porta bien un presidente, a seguirlo apoyando. Se porta mal, para su casa, para afuera, que no se tenga que estar soportando a un mal gobernante 6 años, ya con 3 es más que suficiente y se puede enderezar el rumbo si entra uno mejor, se ayuda mucho y además nadie se va a sentir absoluto, todos van a tener que aplicarse
porque el pueblo pone y el pueblo quita. Esa es la democracia, es un ejemplo a nivel mundial. Muy bien, entonces vamos con Ramón. Presidente, muy buenos días. Los saludo desde Oaxaca, la región de la Mixteca, donde tiene usted aceptación de por ahí del 70%. Un tema que nos interesa a los oaxaqueños es precisamente la sucesión del gobernador del estado. Y le digo, tiene usted una aceptación del 70% porque, pues precisamente esto se refleja hacia el partido Morena. Recientemente una situación interna por ahí, se pensaba de que había la posibilidad de que una mujer pudiera encabezar el estado, sin en cambio los índices, las encuestas dieron que un hombre. Eso trae diferencias y confusión dentro de los militantes de Morena. ¿Cuál es su opinión de esta situación que está pasando Oaxaca? Porque de ello dependerá los próximos 6 años, los programas, la relación con el gobierno federal y obviamente la vida cotidiana de miles de ciudadanos del estado de Oaxaca, donde están los proyectos estratégicos del gobierno federal, como es el transísmico, proyectos de beneficio social, todos los que acaban de ejemplificarse, que exponerse, y que principalmente en Oaxaca es donde están acentuados estos programas. Bueno, ya expliqué que no opino sobre estos asuntos, no me voy a contradecir, solo apuntar de que yo respeto lo que deciden los partidos. Lo que deciden los órganos de dirección de los partidos y el método que escogen para elegir a sus candidatos. Y lo segundo es que sea quien sea el candidato y el gobernador, quien sea, nosotros vamos a seguir apoyando al pueblo de Oaxaca, cada vez más incluso, porque es un pueblo, siempre lo he dicho, extraordinario, excepcional. Es uno de los pueblos con más cultura en el mundo y no depende necesariamente de las autoridades, y me incluyo, no depende de nosotros, depende fundamentalmente del pueblo y de sus culturas. Les voy a ver si de casualidad acabo de ver hace unos 3 días un camino de los que se están haciendo con las manos de las mujeres y de los hombres de Oaxaca. Van a ver esto y díganme, después de ver esto, si no es más importante lo que vamos a ver o lo que representa lo que vamos a ver que cualquier otra cosa. Los que nos ayudan en las salas de junta por las mañanas tienen la foto. Ayer, antier, que tuvimos una reunión la vi antier, es un camino no solo de piedra, sino pintado. ¿Tú, Carlos, no lo tienes? A ver, pongan. Miren esto. O sea, también que podamos entender la importancia de la cultura.
porque a veces se confunde y se piensa que educación es lo mismo que cultura. Y no, lo más importante es la cultura. Miren esto. ¿No lo pueden ampliar un poquito? Miren ese camino. Esto es Oaxaca. Es exactamente Santa María Yucuiti. Es. Si no tengo mal el dato, es Santa Sí, María no, Yucuiti. yo no identifico el municipio. Lo vi. Después va a salir quién lo subió. Pero miren esto. Mujeres y hombres haciendo esto. ¿En qué lugar del mundo? ¿Dónde? Entonces, ojalá se resuelvan las diferencias y adelante, a seguir trabajando por Oaxaca. Presidente de la República, ojalá pudiera usted llegar a inaugurar estos caminos en Santa María Yucuiti y también en el distrito de Tlaxiaco. Ahí hay un Banco Bienestar, se está construyendo el edificio de la Guardia Nacional también. Otra de mis preguntas, presidente, es que también tenemos situaciones complejas en el estado de Oaxaca y tiene que ver con el tema de presidentes municipales. Tenemos dos modalidades, usos y costumbres y presidentes por partidos políticos. Desafortunadamente la situación del uso segmentado, no quisiera hablar del término de corrupción, ha permeado en los presidentes municipales. Tenemos problemas, por ejemplo, en San Pedro Molinos, donde no se ha podido, las auditorías no se han podido aplicar. Problemas, por ejemplo, en Atatlauca, donde ha llegado a índices de violencia por situación precisamente de administración de recursos a las agencias municipales. Una agencia, la Chitá, en Betaza, lleva más de 200 días protestando porque su presidente municipal no le otorga recursos. Asimismo, Tepozcolula eligen un candidato no registrado por tema de aplicación de recursos. Como que se está volviendo un factor común, que se están confundiendo los presidentes municipales en el estado de Oaxaca y ojalá no sea en todo el país. Sí, es un asunto que se tiene que resolver. Es más lo bueno de Oaxaca que los problemas que se enfrentan. Uno de los problemas tiene que ver con lo que tú has expuesto, de que llegue el presupuesto, ¿sí?, sobre todo en los municipios de partidos políticos. Esto sucede menos en los municipios de usos y costumbres, pero también se presenta. Entonces, el presupuesto, como el municipio tiene varias comunidades, si la autoridad que gana es de la cabecera municipal, ahí queda la mayor parte del presupuesto, y a las agencias o a las comunidades no se les entrega su apoyo. Esta es una disputa constante en Oaxaca. De esto mismo. Por eso también tantos municipios, 570, porque esto fue llevando a que buscaran no depender de una comunidad de más habitantes o de la cabecera municipal y ser municipios.
Pero es cosa de llegar a acuerdos, hasta se puede normar, se puede legislar, pero eso corresponde al Congreso de Oaxaca. Podrían sacar un acuerdo para una distribución del presupuesto de acuerdo a la población. Ahí sí no hay otros factores a considerar, porque pues todos tienen por lo general la misma necesidad, no existen desigualdades, pues, de decir le vamos a dar más, que así tiene que ser, porque eso es la justicia, darle más al que tiene menos, eso es justicia. Pero acá es por población, el presupuesto se distribuye por población porque no hay tanta desigualdad, o sea, son muy pocos los caciques, por lo general los pueblos son muy solidarios, son muy fraternos, es parte de la cultura extraordinaria, todos ahí tienen que dar tequio, hay ayuda mutua, hay una organización social comunitaria excepcional, todos dan servicio, desde los jóvenes empiezan como topiles, son como policías, vigilantes, y no cobran, y todos tienen que dar su servicio. No, es algo excepcional, y cuidan la naturaleza, y son pueblos limpios. De veras, conozco todo el país, es un orgullo para mí. Y lo que he visto en Oaxaca, no, lo he visto en otras partes. Es excepcional. Pues vean esto. En otros municipios, el procedimiento para construir un camino pavimentado es una licitación, un contrato. Y por lo general, el contrato se le da a una empresa que le ayudó al presidente municipal con dinero en la campaña, o es un familiar del presidente municipal o de los de arriba, o sea, el director de obra pública, de los de más arriba. Hay algunos que ni siquiera tenían empresas, pero como ganaron sus candidatos a los que ayudaron, ya de repente hacen su empresa. Cuando se dieron los famosos cambios entre comillas, de los que ganaron, ¿se acuerdan cuando hablaban del cambio y del cambio y del cambio? ¿Sí? Muchísimos crearon sus empresas. Ya no eran los mismos empresarios, constructores, ni los proveedores, sino los de ese partido que ganaron se convirtieron en los proveedores. Y no hablo al tanteo. Cuando gobernaba un partido en México, que tardó gobernando, los principales contratistas de Pemex en Campeche eran de ese partido.
viene el cambio, el engaño, la mentira, la traición. ¿En qué cambió? En que los contratistas de Pemex en Campeche ya no eran del partido que había perdido, sino del nuevo partido. Entonces, Oaxaca no es eso, o sea, es esto. Entonces, hay que cuidar. A nosotros, Oaxaca nos significa aligerar la carga. A mí me aligeran la carga, porque nosotros lo que hacemos, precisamente por la cultura de los pueblos de Oaxaca, porque en el marco de ese contexto o de esa cultura, no hay corrupción, son autoridades honestas. Esto pudo haber significado hacer el camino y le sobró dinero que lo usaron para otra cosa o lo devolvieron. Entonces imagínense lo que ayuda el que solo se les entregue el dinero y ya si puedo voy a inaugurar, pero no me alcanzaría, pues porque son muchos, pero ahí está el resultado. En otros casos, en otros municipios, se envía el dinero y a lo mejor no se hace la obra o se hace mal, se pone una capita de asfalto, de emulsión asfáltica, sin la obra de drenaje. Es una obra para proteger el camino del agua. Entonces, si no se hace esas obras, al año ese camino ya volvió a ser de terracería y ya se robaron el dinero. Entonces, por eso se tienen que buscar las formas de que haya una distribución más equitativa del presupuesto, pero mantener esta organización es un orgullo, de veras. Es difícil encontrar en el mundo algo así. Si a mí me piden, a ver, recomiéndenos a dónde ir para conocer más México, para conocer más la cultura del pueblo de México o las culturas, Oaxaca, porque es un mosaico cultural. Váyanse a Oaxaca. Y también a otras comunidades de otros estados. Y se van a quedar sorprendidos. Sí hay cosas, pues, bellísimas en el extranjero, los museos, ¿sí?, de obras de arte en las principales capitales de los países del mundo, pero esto no es fácil. Los artistas
de Oaxaca. Nada más ir a ver cómo elaboran los alebrijes, el tiempo que les lleva hacer un alebrije, 1 año, hasta más. El detalle, la exquisitez, el arte, bueno, todo. Eso es México, o sea, porque no es nada más Oaxaca. Oaxaca se distingue mucho, pero es todo el país. En fin. Presidente, mi último tema que también tiene que ver con Oaxaca. Hay un mandato judicial para que se pueda sanear el río Atoyac y el río Salado. La Comisión Nacional del Agua ha limitado los recursos, incluso creo que se amparó contra esta decisión de un mandato judicial. También el mismo caso tenemos, por ejemplo, en un río de Playa Vicente, Veracruz, del Tezechoacán, donde precisamente pues ahora los pueblos pues están buscando sanear sus ríos, pero pues hay limitantes de parte principalmente de la Comisión Nacional del Agua. Pues vamos a tratarlo. Si te parece, hoy mismo te informamos sobre esto de la Comisión Nacional del Agua. Germán Martínez va a informar a través de Jesús. Me tengo que ir. Amir, sí, a ver, ya voy a salir. Muy rapidísimo. Barrido. Sí. Buenos días a todos los secretarios, a todo el pueblo de México. Señor presidente, en días recientes la plataforma Netflix publicó un documental que se titula Duda Razonable. Se trata de la historia de paisanos suyos, de personas del municipio de Macuspana, que luego de un accidente de tránsito menor fueron acusados falsamente de secuestro por un cacique de la zona. Ellos son detenidos y torturados y al cabo de un proceso retorcido los sentencian a 50 años de prisión por un hecho inexistente, pues nunca intentaron secuestrarlo, nunca secuestraron a nadie y en el documental está claro que son inocentes. Se trata de un caso que empezó en el 2015 y el director del documental pues trabajó 6 años para poderlo documentar. Este documental pues ya ha sido más visto que muchas otras series como la de Narcos o El Juego del Calamar, ¿no? Y bueno, pues ya está se viendo en los tianguis ahí en Tabasco. La gente que lo ha visto pues se indigna y se aterra de ver lo fácil que puede ser fabricar un delito. Las víctimas de esta injusticia siguen en la cárcel, señor presidente. Ellos solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal. Sin embargo, han pasado 478 días desde que la pidieron y no han recibido respuesta alguna del Poder Judicial de la Federación. Todos tienen hijos pequeños y los están esperando en la casa. La serie plantea problemas que afectan no solo a los protagonistas de esta serie, ni al pueblo de Tabasco, sino también a todo el país. Son problemas que merecen ser corregidos, señor presidente, y tengo entendido que usted tiene la facultad de pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso. Y también tengo entendido que el Senado también lo tiene y lo solicitaron, pero no lo hicieron jamás, como ahorita se ponen con el caso de Río Virgen, que lo están haciendo y a estas personas nunca lo hicieron a pesar de que se lo solicitaron. Si la Corte atrae el caso, podría tomar la oportunidad para emitir una sentencia que corrija las fallas del sistema y de tal modo que beneficie no solo a las víctimas, sino que también pues bueno, se pueda beneficiar a todo el país con esto. La pregunta es si usted ha visto esa serie, si no la ha visto, si tendría el tiempo de poderla ver, y en caso de que si consideraría que analizando ya la información que aparece en el documental, pedirle a la Suprema Corte de Justicia que atraiga el caso del amparo y que lo resuelva por ser un asunto de relevancia nacional. Bueno, les contesto de esta manera. Estoy enterado, no he visto la serie, pero sí estoy enterado porque me lo acaba de plantear la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y ella me pidió que interviniéramos porque se considera una injusticia. Yo les propongo que
pueda Adán Augusto dar respuesta, representarme, contestando esta pregunta, buscando que haya justicia, porque se puede reponer el procedimiento, hay formas, ¿sí? No puede estar, decía el arzobispo Romero de El Salvador, Óscar Arnulfo Romero de El Salvador, un santo, decía, la ley para el hombre, no el hombre para la ley. Y ayudar. Y les propongo, si no me va a dejar. Sí, muchas gracias, señor presidente. Feliz año nuevo a quedar, de todos los quintanarroenses. Se va a quedar, no se vayan. ¿Sí? Okay. ¿No? Muchas gracias. Presidente, feliz año nuevo, le desean todos en Quintana Roo y que tengan una muy bonita fiesta. A todos. Muchas gracias, señor presidente. Adelante. Bueno, pues ahí comentarles que existe una petición formal ya de los abogados de quienes están sujetos a proceso para que se obvie el procedimiento y la Suprema Corte pueda atraer el caso. Adicionalmente a ello, hay abiertas investigaciones sobre funcionarios, exfuncionarios en este caso de la Fiscalía Estatal, que lo fueron durante los años entre 2012 y 2018, y pues estaríamos a la espera de que la autoridad judicial emita su resolutivo. Señor secretario, exactamente en ese sentido venía la otra pregunta, que la CNDH también tiene la facultad para poder, dicen también, estoy enterado que hace 6 años hicieron quejas en la Comisión Estatal allá de Derechos Humanos en Tabasco, pero no han emitido ninguna recomendación, a pesar de que hay tortura, hay evidencias de tortura, y que en los expedientes hay fotos, y bueno, pues están muy evidentes las evidencias. Y la pregunta era que si se consideraría desde el gobierno federal proponerle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que pues igual pudieran, con respeto a su autonomía, considerar traer este caso para investigar a los perpetuadores de la tortura como tal. Bueno, nosotros no tenemos autoridad, pues no, pero hacerle la recomendación con respecto a su autonomía. Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos seguramente habrá tomado nota y bastaría con que quienes hayan sido torturados presentaran su denuncia. Muchas gracias, señor secretario. No, ya, era eso nada más.